Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Seguimos en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 de la frecuencia modulada, y además, en el momento en el que estén escuchando esta entrevista en antena, pues se van a poder ir a nuestro canal de YouTube, que ya saben que nos encuentran si buscas COPE Elche TV, que vas a tener un nuevo vídeo disponible. Una semana más, como hacemos cada 15 días, se han pasado por este estudio Silvia Díez y María Meroño, que son mis dentistas de confianza de Instituto Dental Internacional. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenas. Muy bien. Hoy hablamos de un tema que te toca a ti bastante de cerca, María, Me toca. porque sabemos que eres endodoncista y mucha gente quizá a lo mejor tiene un poquito de... No sé si respeto, pero no sé si coincides conmigo, ¿eh? Porque a mí la primera vez también que me lo contaste, tampoco tenía mucha idea exactamente de lo que era. Las endodoncias. Tu tema central, yo creo que en tu día a día. Mi tema, mi día a día, tú lo has dicho. ¿Qué son las endodoncias? A ver, Vamos a empezar por el principio. las endodoncias son lo que la mayoría de gente cuando viene a consulta siempre me dice, ¿qué me vas a hacer? ¿No? Pues al final, lo que comúnmente conocemos como matar el nervio, no hacemos otra cosa que limpiar bacterias, ¿vale? Yo siempre le digo a los pacientes que conseguir el 100% de esterilidad en la pieza que voy a tratar es imposible, ¿vale? Lo que vamos a intentar es conseguir la máxima desinfección que podamos, y para ello lo que vamos a hacer es limpiar bacterias que se han, digamos, invadido o se han introducido en nuestro nervio, en nuestro conducto radicular. Lo de matar el nervio ya da un poquillo de... un poco de cosa, ¿eh? Sí, da respeto, es verdad que da respeto, pero porque al final, si el paciente cuando acude a consulta llega en un estado de tener mucho dolor, que a veces pasa, claro, al final dices, mucha gente te dice, ¿cómo me vas a tratar? ¿No es mejor que tome un antibiótico previo? Porque así no me va a coger la anestesia. Eso es muy común que esas dudas nos las encontremos en el día a día. Pero es verdad que yo siempre le digo al paciente, realmente, una vez anestesiemos bien y lleguemos a esa zona que es la conflictiva y problemática y limpiemos, el cambio y la mejoría va a ser segura. O sea, ahí hay un porcentaje de éxito muy alto. Normalmente, ¿cómo se llega a este caso de tener que hacer una endodoncia? ¿Cómo llegan esas bacterias al nervio? A ver, lo más normal o lo más común es que sea por la caries, ¿vale? Que al final tengamos una caries de una extensión muy avanzada, que incluso nosotros radiográficamente, o bien en la radiografía que hacemos siempre cuando entra el paciente a consulta, que es la panorámica, una orto, ¿vale? En la cual vemos en 2 planos toda la disposición de la boca, vemos que hay una caries que está afectando esa zona del nervio. O hay otro porcentaje no tan elevado que puede ser bien por otro tipo de patología, pues que sea porque hemos tenido un traumatismo, ha habido una necrosis de la pulpa, y entonces todo eso implica que necesitemos hacer una endodoncia, ¿vale? A veces esas bacterias no es por la caries, pero estas bacterias han llegado al final de la raíz, para que os hagáis una idea, y forman lo que nosotros llamamos un quiste apical. Es como una casita que hacen ahí las bacterias y ellas están cada vez creciendo. Pues la única forma de combatir esas bacterias es o con la endodoncia o quitando la pieza. Y gracias a la endodoncia vamos a intentar salvar ese diente. Preguntas habituales, mitos, imagino un poco con la gente con las endodoncias cuando no sabe lo que son. La primera yo creo que es la que más te pueden preguntar. ¿Me va a doler? Sí, esa es. Y aunque haya gente que es curioso, porque hay pacientes que ya ves o tienes la radiografía puesta en consulta y ves que lleva varias endodoncias hechas y aún así te dicen, me va a doler. Y claro, al final dices, bueno, te has hecho. A ver, es verdad que el concepto de pensar matar el nervio asusta un poco. Pero hoy en día ha avanzado muchísimo. Mira, hace poquito estuve en el congreso de invierno que hacen del Simposium, que la Asociación Española de Endodoncia hicimos, y es verdad que lo hablábamos. Creo que es una de las especialidades que más ha avanzado. Hay que luchar por conservar los dientes y hay que quitar ese miedo a la gente a no voy al dentista por miedo, luego la caries va a ser más grande, entonces produce ese dolor, pero todo lo que se pueda tratar y conservar hay que hacerlo. Y gracias a la endodoncia salvamos piezas y eso hay que lucharlo hasta el final. ¿Cómo se me va a quedar el diente después de la endodoncia? ¿Va a ser como un empaste o...? No, a ver, eso sí que es importante, que siempre intentamos aclarar a los pacientes que la endodoncia consta de 2 partes. Vale. Una cosa es el trabajo de la raíz, que eso es 100% cuando matas el nervio, pero luego hay que reconstruir la parte de arriba, ¿vale? O sea, eso lo hablábamos, lo que te digo, en el congreso hace poco, porque es importante que la gente entienda que es una unión, es decir, yo sello la parte de la raíz, pero mi pieza no va a estar terminada hasta que no esté reconstruido y rehabilitado la parte de arriba, y es tan importante una parte como otra, ¿vale? Porque si yo sello bien la raíz, pero arriba hay filtración, al final todo va a fracasar otra vez. ¿Son varias sesiones o es todo en una? La endodoncia, si va todo bien, se haría en una sesión.
exceptuando si tenemos, como te digo, un quiste apical, un flemón, un proceso de muchísimo dolor que no puedes cerrar, y luego ya en la siguiente sesión nos centramos en rehabilitar la parte de arriba, ¿vale? Entonces, si va todo bien, pues en 2 citas podemos tener el diente rehabilitado y terminada la endodoncia. ¿Hay algún tipo de proceso, ahora te doy paso, Silvia, posterior a la endodoncia? ¿Algún tipo de proceso? ¿Revisión o algo del estilo? Sí, a ver, a mí sí que me gusta. Siempre yo con mis pacientes en eso soy bastante, como soy muy cuadriculada, como digo yo, con mi proceso, sí que me gusta, si la pieza tenía un quiste apical, yo marco los controles, quizá pues en 3 meses, 6 meses voy viendo cómo va la progresión de la lesión apical, y luego si todo ha ido bien y no hay que controlar eso, sí que me gusta que de forma anual controlemos yo siempre digo, es como las revisiones de los coches. Al final tu coche, aunque esté fenomenal, lleva un mantenimiento. La boca en general hay que concienciar que hay que hacerlo igual, no porque no me duela nada no significa que no pueda tener algo, ¿vale? Que de hecho muchas veces la caries no duele hasta Justo. que duele porque llega el nervio. Pero quería hacer un breve inciso porque mucha gente cuando ya tiene ese proceso y necesita ese tratamiento de la endodoncia, muchos preguntan, ¿pero eso no hay más riesgo de que se me parta la muela? Cierto. Es muy común, hay gente que lo pregunta. Y es verdad que, bueno, puedes decir... Sí, a ver, mucha gente, es verdad que Silvia y yo lo hablamos mucho, que te dice, no, yo matarme el nervio no, porque me va a Mejor fracasar, quítamela. se me va a partir, exacto. Y... A ver, no es que se vaya a partir, ni mucho menos, al final hay que tener en cuenta, y eso, al hacer una endodoncia tú estás un poco como haciendo una operación, para que os tengáis una idea, vamos a limpiar desde la parte de arriba, o sea, hasta la raíz, vamos a sacar esa vitalidad. La pieza se va a quedar sin ningún tipo de vitalidad pulpar. Entonces, no es que se quede más débil, pero no va a estar en el mismo estado que las piezas que sí tienen vitalidad pulpar, ¿vale? Pero es mucho mejor conservar esa pieza, aun teniendo la endodoncia, porque vas a mantener hueso. Si hay una lesión, la vamos a curar y mantienes tu pieza dándole una funcionalidad, que quitarla. Lo que sí que es cierto que las piezas que lleven una endodoncia pueden desarrollar quizá a futuro algún tipo de fractura, que en los últimos estudios dicen que las fracturas radiculares verticales se producen más en piezas endodonciadas. Pero eso es algo porque al final la pieza lleva un proceso de tratamiento hecho. Pero es mejor ganar tiempo con tu pieza que quitarla, ¿vale? Y a veces las piezas se fracturan, importante, porque no se han rehabilitado bien la parte de arriba, ¿vale? No es por la endodoncia. Hay un concepto de me mataron mal el nervio y entonces este diente se partió. No, a lo mejor ese diente necesitaba una funda y no se puso, o necesitaba determinar tal y no se ha hecho, o una revisión previa para evitar tal. Entonces, siempre es importante en eso explicarlo bien al paciente. O incluso hay muchos pacientes que, en este caso me incluyo, somos bruxistas y, por ejemplo, ya si tenemos fisuras en los dientes de normal, sin haber estado endodonciados, pues ¿qué pasa? Que al estar endodonciados, si no tenemos una buena rehabilitación hecha después de la endodoncia, es verdad que hay mucho más riesgo, porque si ya un diente sano tiene esas fisuras por el bruxismo, pues Claro, algo que está rehabilitado hay más riesgo. El bruxismo es otro tema que hay que tratar, ¿eh? Sí, Porque es interesante. muy común en España. Sí. Sí. Además conoces a un montón de gente que te dice, es que fíjate que a lo mejor con los años no me daba cuenta y rechino, incluso como aprieto los dientes durmiendo, por ejemplo, que ese tipo de situaciones pasan un montón. Eso lo tenemos que hablar otro día. Sí. Y eso me queda preguntarte, María, hablabas de que a lo mejor, además lo hablamos en su día en un programa, el tema de la sensibilidad dental. Sí que te provoca una sensibilidad post-endodoncia. Sí, a ver, siempre hay unas pautas. Cuando tú has hecho un tratamiento de endodoncia, las indicaciones que damos al paciente es que, como hemos hecho un trabajo dentro de esa raíz, el tejido alrededor va a sufrir un proceso inflamatorio. Entonces, hay unos días que podemos tener algo de dolor. Si viene producido por una necrosis, al haber habido más carga, podemos tener un poquito más todavía de dolor y un poquito de sensibilidad, efectivamente. Pero lo normal es que la mejoría va a ser tan grande de cómo estábamos a cómo estamos, que compensa. Y una última cosita que quería comentar, que es una pregunta muy común en consulta, y Silvia, que hace rehabilitadora, le pasará. Muchas veces los pacientes se piensan que cuando hay que hacer una corona o hay que hacer un puente, sí o sí las piezas que son pilares de ese puente tenemos que matar el nervio, sistemáticamente, ¿vale? Incluso nos pasa con pacientes que vienen y te dicen, claro, no me mataron los nervios, me lo hicieron mal y ahora me está dando problemas. No es así, es decir, la odontología tiene que ir encaminada a ser lo más conservadora posible. Si yo puedo mantener mi vitalidad pulpar, que además ahora hay una corriente en odontología muy potente en cuanto a ese tema de mantener pulpa sana, hay que intentarlo, ¿vale? No tenemos que desvitalizar el diente por sistema, por si acaso. No, hay que intentar, si hace falta se hace, si no, no se hace. Además lo de decir mucho durante los diferentes temas que hemos tratado, de priorizar siempre mantener tu propia pieza, ¿eh? Sí, es importantísimo, importantísimo. Y creo que cada vez va más encaminado a conservar. Sí, porque anteriormente en otro programa Héctor habló que
gracias a Dios existen los implantes para Exacto. los dientes que fracasan, pero no por sistema tenemos que poner implantes. Justo. Entonces, siempre hay que intentar alargar la durabilidad de los dientes y cuando ya no se pueda más, pues gracias a Dios que están los implantes, pero que no sea por sistema el Quitar tratamiento piezas. a elección. Exacto. María Meroño, Silvia Díez, ha sido un verdadero placer escucharos una semana más hablando de endodoncias. Yo creo que hemos solucionado bastantes dudas, ¿eh? Para toda la gente Sí. que podía tener ahí, es que me tienen que matar el nervio, ya voy con un poquillo de miedo, pues ya saben que en Instituto Dental Internacional se lo van a hacer de la mejor manera posible, que los encuentran justo enfrente del Parque de Andalucía, en la calle Emilio Hernández Selva, número 88. Así que Silvia, María, es un verdadero placer estar aquí con vosotras una semana más y en unos 15 días veremos a ver quién viene, pero hablaremos de más temas de salud bucodental. Gracias. Un abrazo, igualmente. chicas. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos en Herrera, en Cope Elche, con más cosas.